privacy framework ultimately meet our standards as set out by the GDPR and the Court of Justice. The effective implementation of these safeguards will be important for both our citizens and for our economy. Thank you very much for this debate and for your attention. Paldies. Kolēģi, esmu saņēmis rezolūcijas priekšlikumu, lai noslēgtu šīs debates. Debates ir slēgtas un balsošana notiks rītdien. Nākamais darba kārtības punkts. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu principu pārkāpumiem. Reglamenta 144. punkts. Un sāksim ar šo pirmo no šīs sadaļas par mēdīju brīvību un vārda brīvību Alžērijā, žurnālistu Ihsane El-Kadi lietā. Un došu vārdu pirmajam autoram, Kristiāna Sagards kungam, 2 minūtēm. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Der Fall des algerischen Journalisten Ihsane El-Kadi, der steht stellvertretend für Journalistinnen und Journalisten, Online- und Offline-Publizisten, für Medienunternehmerinnen und Medienunternehmer, die zunehmend unter Druck kommen. Sie sind bedroht von erschwerten Arbeitsbedingungen. In vielen Ländern droht ihnen Folter, Gefängnis und Mord. Gerade deshalb ist es die Aufgabe von diesem Europäischen Parlament, genau hinzusehen, wenn Medienfreiheit und Pressefreiheit bedroht sind. Und lassen Sie mich einen Gedanken noch anfügen. Die technischen Erneuerungen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, vor allem in den letzten Jahren, die Möglichkeiten, etwas zu publizieren, selber im Internet zum Journalisten zu werden, buchstäblich Informationen zu teilen, die haben Vorteile. Sie haben aber auch Gefahren. Und auch dieses Parlament ist nicht blind gegenüber Gefahren. Wir haben schon den 2. Ausschuss in Fragen der Desinformation. Der Sonderausschuss, der auch darüber behandeln muss, was eben genau zum Schutz von Qualitätsjournalismus geschehen muss, nämlich denen auf der Spur zu sein, die bewusste Desinformation streuen, um Gesellschaft zu spalten und Demokratie zu gefährden. Für mich ist es wichtig, dass wir Grundrechte hier in diesem Haus deshalb hochhalten und nicht nur in unseren Mitgliedstaaten mit einem scharfen Auge auf Grundrechtsverletzungen blicken, sondern auch darüber hinaus in vielen unseren Nachbarländern und weltweit hier ein Mahner, ein Verteidiger, eine Verteidigerin zu sein für Menschenrechte und Pressefreiheit. Was passiert gerade in Algerien? Der Senat hat die Offenlegung von Quellen verpflichtend gemacht. Ein neues Gesetz bringt viele Medien unter Druck. Ganz bewusst wurde die Finanzierung aus dem Ausland massiv unter Strafe gestellt. Journalisten werden in ihren Arbeitsbereichen massiv unterdrückt und eingeschränkt. Gerade deshalb möchten wir stellvertretend den Fall von Ihsane El-Kadi hier vor das Parlament bringen und fordern seine sofortige Freilassung. Paldies. Vārds nākamajam autoram, Matjaž Nemec kungam, 1 minūtē. Spoštovani visoki zbor, dragi kolegi, v Evropskem parlamentu trdno stojimo na strani medijske svobode. Vedno se bomo odločno postavili za pravico do svobode izražanja. To so temeljne evropske vrednosti, za katere so nažalost tudi novinarji v Evropi že plačali svoja življenja. Torej, stojim na strani svobode, ne glede na to, kje je ta ogrožena ali omejena, bodisi v Evropski uniji, bodisi zunaj nje. Še posebej pa smo pozorni na primere, ko so tarča novinarji ali mediji, ki so kritični do oblasti. Alžirija je sicer v zadnjih letih napredovala po indeksu svobode medijev, a v Evropskem parlamentu bomo vedno opozarjali na zaprte novinarje. Alžirija sicer ostaja strateška partnica Evrope in Evropske unije in prijatelji si moramo včasih naliti čistega vina. Zato se pridružujem pozivu po spoštovanju svobode izražanja in medijev ter proti pregonu novinarjev, sindikalistov in političnih aktivistov. Hvala lepa. Paldies. Nākamam autoram vārds Georgios Kirtsos kungam, 1 minūtē. Thank you. Algeria has a long way to go as far as media freedom and freedom of expression is concerned. Our aim is not to antagonize the Algerian government or any other government in the region, but to encourage them to improve the situation and create an environment that will help develop European-Algerian understanding and cooperation. We therefore believe that the Algerian authorities should, as a first important step in the right direction, release from prison the prominent journalist Ihsane El-Kadi
and review in a positive, constructive way the cases of other journalists and media workers. The complicated international environment, especially in the energy sector, creates new opportunities for developing our cooperation, provided we can create a positive framework. Thank you. Paldies. Nākamajam autoram vārds ir Jordi Solé, kungam vienai minūtei. Gracias, presidente. A pesar de que la Constitución de Argelia protege claramente la libertad de prensa, en los últimos años se han producido hechos y decisiones judiciales que en la práctica contradicen esta protección. El caso de Ihsane El-Kadi es el más reciente. Periodista crítico con las autoridades que ya había sido previamente objeto de intimidación, fue recientemente sentenciado a 5 años de cárcel y sus 2 medios clausurados. A partir de acusaciones espurias relacionadas con financiación procedente del extranjero, el resultado de todo el proceso, pendiente ahora de apelación, es un claro ataque a la libertad de prensa. En consecuencia, este Parlamento hace un llamamiento a las autoridades argelinas a liberar al señor El-Kadi. Fomentar una prensa libre e independiente es fundamental para consolidar un espacio de libertades. Esto incluye también la protección de los derechos de aquellos periodistas y ciudadanos en general críticos con las autoridades. Si bien la propuesta de nueva ley de información contiene algunos avances, lo cierto es que los medios y periodistas siguen encontrando obstáculos para ejercer su profesión con libertad e independencia. Por todo ello, pedimos a las autoridades argelinas que eliminen estos obstáculos y mejoren la protección de los derechos fundamentales en el país. Paldies. Nākamajam autoram vārds Ryszard Czarnecki, kungam vienai minūtei. Paldies, panie przewodniczący, panie komisarzu. Bardzo się cieszę, że Algeria blisko współpracuje z Unią Europejską, Europą, krajami członkowskimi, gdy chodzi o kwestie energetyki. To się bardzo poprawiło, wiadomo, po agresji Rosji na Ukrainę. To jest kraj związany z Europą chociażby przez fakt, że bardzo długo był kolonią francuską, że dziesiątki milionów euro europejskiego podatnika szły, idą i pewno będą iść do Algierii w ramach różnych programów w kontekście partnerstwa południowego. No i jest Algieria uważana za część francuskich wpływów, a więc wpływów Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, żebyśmy sami sobie sznurowali usta i skazywali się na milczenie, gdy chodzi o to, co tam się dzieje. Ja rozumiem, jestem długo w polityce, ale wolność mediów i równowaga medialna jest podstawą, stąd też cieszę się, że w tej sprawie mówimy jednym głosem ponad podziałami. Paldies. Vārds autoram Miguel Urban Crespo, kungam vienai minūtei. Gracias, presidente. La verdad es que desde el 2019, cuando estallaron las protestas del Irak, hemos visto un deterioro progresivo de la libertad de prensa en Argelia. Desde entonces, al menos 12 periodistas han sido detenidos y varios medios han sido cerrados. Los ataques a la prensa y la libertad de expresión no son un problema exclusivo de Argelia, sino que forma parte de una realidad regional, como hemos señalado en los últimos plenos con debates sobre Marruecos y Túnez. Casualmente, todos estos países son con los que la Unión Europea tiene acuerdos migratorios y energéticos que, una vez más, parecen ser más importantes que el respeto a los derechos humanos. Pedimos la libertad de Ihsane El-Kadi y de todos los periodistas detenidos en Argelia, pero pedimos también, de nuevo, un nuevo marco de relaciones entre la Unión Europea y los países del Magreb. Por último, quería aprovechar mi intervención para agradecer al pueblo argelino su apoyo incondicional al pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación. Gracias. Paldies. Nākamajai vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Mihaela Šoidrova, kundze. Mr. Commissioner, dear colleagues, Algeria is among the world's worst countries in press freedoms, ranked 136 out of the 180. The press situation in Algeria has been in decline since 1992. However, the recent adoption of new media law and the detention of Ihsane El-Kadi escalated the situation to the extreme. Freedom of expression and other fundamental rights should not be played with.
They are clearly set in the Universal Declaration of Human Rights, and their violation goes against Article 2 of the EU-Algeria Association Agreement. Ihsane El-Kadi's conviction on receiving funds for political propaganda and harming the state's national security is absurd and cannot stand. That's why we urge the authorities to amend security-related charges in the penal code used to criminalize the right to freedom of expression and to conform the law with international human rights standards. El-Kadi must be released, for we must not let the voices of journalists in Algeria be silent. Thank you. Paldies. Un nākamajai vārds sociāldemokrāta grupas vārdā Margarita Marques kundze. Vienai minūtei. Muito obrigada, Presidente, Comissário. A resolução que vamos votar não é apenas sobre o jornalista El-Kadi, é sobre a falta de liberdade de expressão e de imprensa na Argélia. Os números não mentem. De acordo com os Repórteres Sem Fronteiras, no índice anual de liberdade de imprensa, a Argélia ocupa o lugar 134 de 180 países. Referências a situações de corrupção e de repressão a manifestações podem ser fatais para os jornalistas. A Constituição garante a liberdade de imprensa, mas sujeita às características e os valores religiosos e culturais da nação. O Código Penal prevê prisão pela divulgação de notícias que ponham em causa a ordem e a segurança nacionais. O novo Código de Informação introduziu novas sanções. A liberdade de imprensa e de expressão são direitos fundamentais. Esta resolução pede às autoridades argelinas que garantam o pleno exercício destes direitos e apela à libertação imediata dos que se encontram arbitrária e ilegalmente detidos. Só a estabilidade política, económica e social na Argélia permitirá reforçar a cooperação dos dois lados do Mediterrâneo. Muito obrigada. Paldies. Nākamā vārds Renew Europe grupas vārdā José Ramón Bauza Díaz. Muchas gracias, presidente. Comisario Reynderds. El pasado miércoles celebrábamos el Día Mundial de Libertad de Prensa, una fecha que nos recuerda y exige que para que nuestras sociedades avancen debe haber personas que relaten lo que acontece y denuncien lo que sucede. Este año, Ihsane El-Kadi ha tenido que sufrir en su propia persona la eliminación total de ese derecho, pues al igual que muchos de sus compañeros, es víctima de una persecución donde los cargos imputados nada tienen que ver con contar la verdad a sus ciudadanos. Desde esta Cámara exigimos su liberación inmediata y la del resto de presos políticos en Argelia, que ya en el año 2019, bajo el Hirak, demostraron que son una sociedad abierta y, sobre todo, con hambre de democracia. Desgraciadamente, detener y callar a periodistas se ha extendido al resto de la región y, en ese caso, hemos denunciado la deriva autoritaria de la esperanza democrática del Magreb, que es Túnez. Y en enero, también, en esta Cámara, la gran mayoría también denunció la situación de la prensa en Marruecos. Por cierto, me pregunto qué harán mañana nuestros compañeros socialistas españoles en esta votación. En definitiva, señor comisario, queridos colegas, la vecindad sur requiere nuestra verdadera atención. De su estabilidad y de su progreso también depende nuestro proyecto europeo. Muchas gracias, presidente. Paldies. Nākamā vārds Kreiso grupas vārdā Manu Pineda kungam vienai minūtei. Gracias, presidente. Vemos que a pesar de los pesares, el lobby marroquí sigue teniendo mucho peso en este Parlamento y que es capaz de imponernos su agenda. Vemos también con tremenda preocupación que hay grupos empecinados en mantener a la Unión Europea como ariete de intereses ajenos, aunque esto vaya en contra de nuestros propios conciudadanos. En Argelia hay una población que sufre la violación permanente de sus derechos humanos. Los refugiados saharauis a los que Marruecos expulsó de su tierra y los obliga a permanecer en medio del desierto. Hoy manifestamos aquí nuestra tremenda preocupación por la detención de un periodista de Argelia. Casualmente un gobierno que no acepta los mandatos del bloque atlantista. Pero no nos preocupa lo más mínimo que un periodista español, Pablo González, lleve encarcelado 15 meses en Polonia, ha estado miembro de esta sacrosanta Unión Europea, solo por informar de forma independiente en vez de hacer al dictado de los que realmente imponen su política exterior en la Unión. Estimados colegas, con este doble rasero estamos acabando con la poca credibilidad que le quede a este Parlamento. Gracias. Paldies. Vārds Brando Benifei kungam vienai minūtei. Grazie Presidente. 137 sono i giorni passati da quando il giornalista Ihsane El-Kadi è stato
arrestato solo per aver pubblicato articoli critici nei confronti delle autorità algerine. I suoi mezzi di informazione sono stati chiusi e lui dovrà scontare una pena di altri 5 anni. La violazione della libertà di stampa e il mancato rispetto delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto sono in Algeria da almeno 4 anni all'ordine del giorno, ma mai come oggi destano forti preoccupazioni. Come Europa non possiamo guardare inermi ciò che accade dall'altra parte del Mediterraneo, in Algeria o altrove. Le autorità rilascino Ihsane El-Kadi e tutti i detenuti per reati d'opinione e rispettino la libertà di stampa. La Commissione europea stabilisca nuove azioni comuni con l'Algeria prevedendo condizionalità sul rispetto della democrazia e dei diritti umani. Non possiamo avere partenariati che non siano basati su questo. Ancora una volta l'Unione europea deve alzare la voce perché le libertà democratiche non siano un'eccezione ma una regola ovunque, dentro e fuori i nostri confini. Grazie. Thank you very much. Colleagues, we will start catch the eye procedure. I have 2 speakers on my list, and the first will speak is Sean Kelly. Floor is yours. Dus bevalum colaka na huder current tourshal shal kera vola mata shana hakto gunirmid kata talus na alger kahara motherle station man agus kasha on irishor el-Kadi. Gan station man ni federle seronic chapter turmi exula no anagen in genersus mother kata tarlu ni ma le alon realtis gymiokan man ser mar ni federle on shin na dina a chur fi cosk feici mi de seo mar hapla san rúis. Ach tá sé ceart ag an intas. Cé go bhfuil gaol maithaging leis an Algéir ó thaobh cuasaí trádáil agus gaeilgear. Ag an am céanna ní ceart go dúrthaimid nó na gasamid súldáil a cad a tarlú maidir le cás El-Kadi agus caiimiid brú a chur ar na údaráis ann éalaigh an saor. Go maith go dúchtán. Thank you very much. Now I will give the floor to Claire Daly. The floor is yours. Thanks, President. The sentencing of Algerian journalist Ihsane El-Kadi to 5 years in prison is obviously deeply concerning and indicates the direction in which Algerian society is going, far from the aspirations of the Hirak in 2019. 300 political prisoners of conscience, systemic dissolution of civil society organisations, the muzzling of the press, the arrests and intimidation, and none of this seems to be particularly bothering the European Union at all. In the urgent search for alternative gas supplies, you don't want to deal with the authoritarian regime of Russia, so you'll deal with other regimes that have equally disturbing human rights records. And I think the visit of Joseph Borrell to Algiers recently exposes this hypocrisy, along with our extension of security cooperation in the Sahel with the same players. This isn't going to be of any benefit to the citizens of Algeria. So, you know, it seems to me, as long as the gas flows, we don't care. So can we please drop the pretence that we have values where others don't? And be honest, it's always about interests, and it's always about the wealthy enriching themselves at the expense of the majority. Thank you very much. We are closing the catch the eye procedure, and now I would like to give the floor for the Commission to Commissioner Reynders. The floor is yours, Commissioner. Thank you, President and honourable members. Thank you for giving me the opportunity to join this debate